Ahora que ya tienes la vuelta de preparación de la base, vamos a empezar a construir las paredes del cuerpo del bolso, ¿de acuerdo? Vamos a ir creciendo hacia arriba. Vamos a hacer esta primera vuelta, ahora ya dejamos de tener el cabo hacia abajo, ¿de acuerdo? Y vamos a seguir las instrucciones que están por escrito en la que me dice que empiezo a coger, aquí está el primer punto raso, voy a ir enganchando, voy a poner antes que nada un marcador en el primer punto, porque ahora ya otra vez empezamos a subir y a necesitar saber dónde está el primer marcador, dónde está el primer punto, ¿ok? Y simplemente voy a ir cogiendo los puntos de la base, prestando atención a cuando me diga el patrón que tengo que hacer un aumento, ¿de acuerdo? Antes de nada voy a mostrarte exactamente cómo estoy enganchando el punto. Voy a sacar el ganchillo para que quede súper claro. Tienes esta trencita que ha quedado encima de la base, no es la de aquí abajo, ¿de acuerdo? Es esta de aquí arriba. Estas Vs que han formado esa vuelta en punto raso, ahora lo que la vamos a coger es de esta manera, ¿de acuerdo? Vamos a dejar esa costura de abajo ahí y nosotros estamos tejiendo, enganchando el punto de esta manera, ¿de acuerdo? He tejido 3 puntos, ahora me dice que haga un aumento, pues yo cojo el punto que me toca, ¿de acuerdo? Y ahí es donde tejo el punto bajo y además es un aumento, con lo cual entro 2 veces en el mismo punto. Aquí está. ¿Ves? Ahora voy a seguir tejiendo en puntos bajos. ¿Ves? Los puntos que me indica el patrón hasta el siguiente aumento. Hago el aumento cuando me toca y continúo por la base siguiendo las instrucciones de cuando toca punto bajo simple y cuando toca el aumento. ¿De acuerdo? Te dejo que llegues al final de la vuelta. Pues ya tenemos la primera vuelta que se nota perfectamente como ya va habiendo aquí un filito que va a ir hacia arriba y a partir de ahora ya nos vamos a preparar para tejer en el punto espiga, con lo cual ya dejamos el ganchillo de 4 milímetros, pasamos al de 5 y pasamos a ver cómo se hace el punto espiga.